quedamos en hablar la semana pasada y que puedo tocar, aunque de manera muy... Es que es bastante evidente lo que pasó. Bien, primero que nada, el genocidio de Ruanda es muy difícil de explicar. En Ruanda había dos grupos que no son dos etnias, los Tutsi y los Hutu, y hay un grupo minoritario que son los Twa. Los Tutsi y los Hutu no eran dos etnias distintas porque son físicamente iguales, tienen el mismo idioma, tienen las mismas tradiciones, la misma cultura, la misma religión. Pero unos eran los poderosos y otros eran los jodidos. Y entonces, cuando llegaron primero los alemanes y luego los belgas, los alemanes son los primeros colonizadores de Ruanda, pero a raíz de que pierden la Primera Guerra Mundial los alemanes, pues pierden su imperio. Y como parte del Tratado de Versalles, se le entrega a Bélgica a Ruanda. Entonces, toda la partición y colonización de África es un escándalo horroroso, ya hemos hablado de él aquí, es extraordinariamente estremecedor. ¿Cómo se repartieron África a los europeos como si fuera un pastel? Este cacho, no, yo quiero otro cacho de aquí. Y alguno de ellos se adjudicó una parte de África como su propiedad personal, que fue precisamente el rey Leopoldo II de Bélgica con la República, con el Congo, y cometió atrocidades absolutamente feroces contra la población. Lo convirtió en una plantación propia y al que no cumplía su cuota de caucho en un día, le cortaba la mano, le cortaban un pie. Fue una brutalidad que cuando uno va a Bruselas y todavía ve estatuas de Leopoldo II, dice, oye, no, hay estatuas que no deberían existir, porque pocos sujetos más horrendos que Leopoldo II de Bélgica. Bueno, Bélgica acaba a cargo de Ruanda, lo decidió el Tratado de Versalles, al perder la guerra a Alemania. Y entonces decidieron que los Tutsi eran los más cercanos a los europeos y eran más inteligentes, y los Hutus eran trabajadores y gente muy simplona. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, hay una teoría racial racista, que no conocía yo incluso hasta el caso de Ruanda, y que creo que mucha gente no conoce, y que es la hipótesis jamítica. Según esta hipótesis, que tiene varias variaciones, pero la que citó la Iglesia Católica en Ruanda es que los grupos dominantes en África, las tribus dominantes en África, no podían haberse originado en África porque eran los dominantes. Entonces tenían que haber sido europeos. Estos grupos, llamados los jamitas, habían venido de Europa. Y según esta teoría, los jamitas eran blancos con piel negra. Es decir, eran blancos por dentro con piel negra. Eran como cocos. Y entonces, pues ya los veías menos como distintos que a los negros, que eran negros por todos lados. Estos blancos civilizaron África, pero luego África se corrompió por los negros, lógicamente. Estas eran teorías que se tomaban en serio con instituciones como la Iglesia Católica. No tienen absolutamente ninguna base y tal. Bueno. Los Hutus son la mayoría, sin embargo, el 84%, mientras que los Tutsi marcaban una minoría del 15% y los Twa solo el 1%. Bueno. Lo que ocurrió es que primero la Iglesia Católica se comprometió con la élite Hutu. Con los Tutsi, se comprometió con los Tutsi para, por supuesto, dominar y evangelizar a los Hutu. Pero al paso de los años la Iglesia se relacionó principalmente con los Hutu. Y en un momento dado, el presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, muere en abril de 1994 cuando su avión es derribado. Nunca ha quedado claro por qué, quién derribó el avión del presidente, pero de inmediato los extremistas Hutu decidieron atacar a los Tutsis, a la
minoría tutsi y emprendieron una masacre de 3 meses donde murieron entre 800,000 y 1,000,000 de personas. Los asesinatos fueron encabezados por una milicia llamada los Interahamwe, pero se invitó a los ciudadanos a los ciudadanos comunes y corrientes a unirse a la masacre y lo hicieron por miles y cientos de miles. Muchas veces, si no lo querían hacer, si los hutus no querían matar tutsis, los obligaban. Te apunto con un fusil y o matas a esta familia o te mato a ti. Y allí a veces la supervivencia va por encima de todo. Alrededor de 200 sacerdotes y monjas tutsi y hutu estuvieron entre los asesinados. Si los asesinados fueron los tutsis étnicos, que habían sido el grupo dominante, y los hutus moderados. Fueron los hutus extremistas los que emprendieron el ataque. Pero la mayoría de los sacerdotes y monjas de Ruanda se hicieron cómplices de la masacre, incluso participaron en ella. La gente buscaba refugio en las iglesias ante la matanza que se estaba desarrollando. Son 3 meses de horrores sangrientos cotidianos. Y si no se entiende esto, no se puede entender todo lo que pasa después con Ruanda, ni por qué es el acertijo que para mí es hoy Ruanda. Y el cariño que de alguna forma le tengo a un país del que nunca he conocido a un solo ciudadano, ni nunca he visitado. Miles de personas buscaron refugio en las iglesias. Las iglesias tradicionalmente han sido sitios donde puedes pedir refugio, y los propios sacerdotes llamaban a los hutus para que fueran a las iglesias y los mataran. Simplemente en la iglesia católica de Ntarama, el 15 de agosto de 1994, fueron asesinadas 5,000 personas que habían buscado refugio allí. Con la complicidad, el asesinato con la complicidad, por supuesto, del cura. Dicen que el sitio es uno de los 6 principales sitios conmemorativos de la masacre en Ruanda. Un sacerdote, el padre Atanás Seromba, ordenó que se derruyera con bulldozers, con motoconformadoras, pues, su iglesia con 2,000 tutsis que se estaban tratando de refugiar en el interior. Otro, el padre Venceslas Munyeshiaka, ayudó a hacer las listas de las personas que debían ser asesinadas y violadas, sobre todo, por supuesto, a las mujeres jóvenes, de acuerdo a los cargos que presentó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas en 2005. El arzobispo Vincent Nsegiyumba había sido parte del comité central del partido Hutu que controlaba a Ruanda durante casi 15 años y fue parte de quienes implementaron las políticas que primero discriminaron a los tutsis y luego procedieron a masacrarlos. Una vez que comenzaron las masacres, en vez de usar sus afiliaciones políticas para que el régimen detuviera las matanzas, se negó incluso a llamarlo genocidio. Los testigos dijeron que se mantuvo en silencio mientras se llevaba ante sus ojos a sacerdotes y a una monja tutsis para ser asesinados. La Iglesia Católica tuvo relación directa, pues, con la masacre. En 2016, empezando por aquí, digamos, en 2016, la Iglesia Católica pidió perdón por el papel de los sacerdotes y las monjas en los asesinatos. Esto fue la Iglesia Católica de Ruanda. El arzobispado y el cardenalato de Ruanda presentó sus disculpas en 2016. Pedimos perdón por todos los maldades que cometió la Iglesia. Pedimos perdón en nombre de todos los cristianos por todas las formas de atrocidades que cometimos.
nos apena que los miembros de la Iglesia violaran su juramento de respetar los mandamientos de Dios, decían. Y un año después, el Papa Francisco, en presencia del señor Paul Kagame, que por cierto, yo pronunciaba mal su nombre, me enteré apenas ahora, Paul Kagame y su esposa, Janet Niamongi, estuvieron en audiencia con él y él pidió perdón por el papel que jugó la Iglesia en el genocidio de Ruanda. Cuando la gente se toma muy en serio la religión, y esto en África pasa continuamente, los responsables de las religiones pueden hacer lo que quieran. Yo he tratado en muchos casos, a lo largo de décadas ya, el caso de una mujer que anda acusando a niños de ser brujos. Y es una bestia inmunda, una pastora evangélica que no ha sido detenida y que ha actuado con absoluta impunidad en varias zonas de África y además enriqueciéndose y por supuesto viviendo entre lujos y el amor y con la inmunidad y la impunidad que le dan sus seguidores, ¿no? Es una cosa verdaderamente horrenda. Ese fue, pues, parte del papel que jugó la Iglesia Católica y el motivo por el cual la Iglesia Católica sigue siendo señalada por lo que hicieron sus gentes en Ruanda. Ruanda no es un país mayoritariamente católico, pero mayoritariamente con más o menos un 40%. Hay musulmanes, hay animistas, hay de todo. De hecho, se dice que una de las características principales es que los ruandeses solían identificarse más por su etnia o por su religión, por su etnia, por su idioma, por sus costumbres o por su familia, que por su religión. No tenían esta afiliación religiosa tan profunda. Actualmente, como lo digo y lo repetiré, en Ruanda, por decisión del presidente Paul Kagame, está prohibido preguntarle a una persona si es Hutu, Tutsi o Twa. La idea es que todos los ruandeses son iguales y recuerdan las masacres, pero han tratado de, obviamente, los peores criminales, enjuiciarlos. Pero como decía y lo citaba yo al presidente Kagame, no puedes encerrar en una cárcel a una nación. El único camino es el perdón de esas personas que actuaron dentro de las masacres sin ser ni los líderes ni los peores asesinos y que hoy conviven con las familias de sus víctimas, ¿no? Es una cosa aterradora. Y que que una de las razones por las que yo tengo tanto interés en Ruanda es porque veo que los enfrentamientos civiles como este, pues finalmente fue un enfrentamiento civil, aunque haya sido fundamentalmente un genocidio sin reservas, porque la idea además de los Hutus era acabar con todos los Tutsis del mundo, que eran los que había en Ruanda en ese momento, y algunos en países cercanos, otra vez por la división rara de caprichosa de África, pero he visto cómo los enfrentamientos civiles han dejado huellas, cicatrices difíciles de borrar en países enteros como Estados Unidos o como España. En España hoy todos los días se sigue peleando la guerra civil. Es una cosa increíble. El problema es que la guerra civil no solo fue de 36 a 39, sino que se sufren a partir de allí 36 años de una dictadura feroz que siguió matando a los perdedores, siguió encarcelando a los perdedores, siguió torturando a los perdedores, siguió impidiéndole el acceso a las escuelas, a los trabajos, a la vida social, al reconocimiento social, a todos los perdedores, los hijos y los nietos de los que perdieron la guerra civil, generando lo que generan estos enfrentamientos, que es un resentimiento enorme, ¿no?